Hoy en 678, la protección de Sudamérica ante la crisis del primer mundo. Twitter de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Convocamos a toda la región a una unión más ampliada que nos permita enfrentar una crisis producida en los países ricos. Una reunión muy tensa que tuvieron en la noche del jueves Angela Merkel con Hollande de Francia, con Monti de Italia y con Rajoy de España. En un momento se formó un bloque entre los tres contra Merkel. Le pedían a Alemania que no avanzara tanto. A Rajoy porque lo ahogaba. Lo tienen en el borde de la cornisa. Ángela, cuando dije que necesitaba que me dieras un poco de aire, no me refería a esto. Ángela, porfa, no podemos hablarlo. Lo tienen en el borde de la cornisa. Las elecciones en México. Ganó el candidato de la Corpo Azteca. Se le vincula mucho con Televisa, ¿no? Es el candidato de Televisa. Pues evidentemente, sobre todo voces contrarias a tu servidor, opositoras a tu servidor, hayan construido esta leyenda de ser candidato de algún medio. No lo soy. Yo no quiero minimizar el voto de las mayorías, pero convengamos que mucha gente realmente vota por imagen y Peña Nieto es un actor de telenovela y está bancado por Televisa. Ecos del plagio de Jorge Sirven Delfino Martín. Diarioregistrado.com. Otro robo de la nata. Hay un afano descarado. Jorge Lanata plagió el libro El hombre del camión en su columna del diario Clarín. Libro El hombre del camión. Me dolía cuando me decían negro. Prefería que me pegaran. Yo era chiquito, iba corriendo a mi vieja. Le contaba indignado. Ella decía: Hugo, cuando alguien te ofende, vos le tenés que decir que Dios te bendiga. Columna de la nata en Clarín. A Hugo le gritaron negro, como le decían cuando era chico y corría a los brazos de la madre. Cuando alguien te ofende, le tenés que decir que Dios te bendiga. Lo consolaba. Los medios no son muy solidarios. Vos esperás que rebote y no rebota. A veces rebota y no te citan, a veces rebota y no te citan. Mariano te mandó las disculpas del caso, Lanata, presumo, ¿no? No, ¿sabes qué? O no tiene mi teléfono, cosa que puede ser, o no está en su espíritu hacerlo. No, la verdad que ninguna disculpa ni ninguna aclaración. Capitulazo de efemérides recientes. Lo que vamos a mostrarles es una imagen muy fuerte, pero es real. Observen ustedes, esta es la situación, este es el cuadro de los pacientes que tienen los síntomas de la gripe H1N1. ¿Le gusta ver a la gente agonizando a ustedes? Nadie filmó la gente. La información de último momento es que Catamarca también suspendió las clases. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de notis muy queribles. 1. Vuelos directos a Sydney. Se presentó el vuelo directo non-stop de Aerolíneas Argentinas que une las ciudades de Buenos Aires y Sydney. 2. El cambio de género y los primeros DNI. Luciana y Valentina Ruggero, que son hijas de María Laura Ruggero y Catalina María José Schunemann. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo económicamente,
creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura. 3. Soterramiento del Sarmiento. La tecnología que se emplea consiste en un equipo mecánico que excava mediante una cabeza giratoria de corte de 600 toneladas de peso. El túnel de sección circular, a la vez que avanza, es revestido por cemento de hormigón armado. Empieza 678, el programa que nunca se quita el pañuelo. Ahora vamos a hacer un congreso de salud mental y derechos humanos en La Plata, 5 o 6 mil personas, y se llama El silencio no es salud. Y nosotros lo vamos a hacer el 6, 7 y 8 de diciembre. El 6, 7 y 8 de diciembre, de septiembre. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Todo bien. Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa Cecilia Nahón. Hola, Cecilia, ¿cómo va? Bienvenida. Cecilia es secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por venir. También está con nosotros para compartir el programa Eduardo Berezano. Hola, Eduardo, ¿cómo va? Bienvenido, Eduardo, periodista especializado en temas de política internacional. Arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la reapertura de la empresa Nucet, que tuvo poca repercusión en los medios, y también la crisis internacional en el primer informe. Lo vemos. La crisis internacional, la reapertura de Nucete y un caso de distinta vara. Empecemos por la distinta vara. La semana pasada la reconocida aceitunera tuvo que cerrar. Obviamente el diario Clarín y La Nación le dieron un lugar central al tema. Sin embargo, hoy se conoció la noticia de la reapertura de Nucete. Clarín y La Nación, obviamente, ignoraron la noticia. Diario Tiempo Argentino de hoy. Había cerrado por las trabas de Brasil. Reabrió Nucete y 500 trabajadores vuelven a la planta. Carlos Lavinole, que es apoderado de Agroaceitunera, es la titular de la marca Nucet en la Argentina. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Van a seguir trabajando? ¿La empresa está trabajando en estos momentos? Mire, hoy a partir del turno de las 6 de la mañana empezaba nuevamente a trabajar la empresa. Ah, qué buena noticia. Tapa del diario Clarín, viernes 29 de junio. Acá. Economía en problemas. Empresas en jaque por las trabas y caída de las ventas. Nucete, líder en aceitunas, cerró una de sus plantas porque Brasil frenó sus compras. A ver, Clarín de hoy. Tapa. A ver, Nucete. No. Ahora entro. No. Acá. Nada sobre la empresa. No. Che, pero. No. Nada. ¿La empresa está trabajando en estos momentos? Mire, hoy a partir del turno de las 6 de la mañana empezaba nuevamente a trabajar la empresa. Ah, qué buena noticia. Diario La Nación, viernes 29 de junio. Ahí está. En la cumbre del Mercosur. Acuerdo con Brasil para evitar una ola de despidos. Los sectores afectados, olivícola, agroaceituneras S.A., o sea, Nucete. Diario La Nación de hoy. Tapa, no. Acá no. No, tampoco. A ver. No. No. Nada, che. Hoy a partir del turno de las 6 de la mañana empezaba nuevamente a trabajar la empresa. Ah, qué buena noticia.
En relación a la crisis internacional, Cristina remarcó la necesidad que tiene nuestra región de blindarse ante la caída de las economías desarrolladas. Twitter de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Convocamos a toda la región a una unión más ampliada que nos permita enfrentar una crisis producida en los países ricos. El plan de acción del G20 habla en buen romance, utilizar la plata, si es necesario, de las reservas de los bancos centrales para pagar la deuda y para hacerse cargo de lo que pasa en el sistema financiero. Esto que lo hicimos en el 2009, el G20 lo recomienda en el 2012. Hubiera sido bueno que nos escucharan un poco antes. La idea de nuestra región es preservar el empleo y no tener que ajustar generando desempleo como hace Europa. El desempleo alcanza nuevos topes tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Según las nuevas estadísticas, en mayo los países que utilizan la moneda común registraron el promedio de desocupación más alto desde el nacimiento del euro. El país de la península ibérica lidera nuevamente la lista con casi un 25% de desocupación. Una reunión muy tensa que tuvieron en la noche del jueves Angela Merkel con Hollande de Francia, con Monti de Italia y con Rajoy de España. En un momento se formó un bloque entre los tres contra Merkel. Le pedían a Alemania que no avanzara tanto. A Rajoy porque lo ahogaba. Lo tienen en el borde de la cornisa. Ángela, cuando dije que necesitaba que me dieras un poco de aire, no me refería a esto. Ángela, porfa, no podemos hablarlo. Lo tienen en el borde de la cornisa. Ja t'hi acostumaràs, jo porto mesos aquí. Soc Lucas Papademos, ex-primer ministre grec. Perdó, pero ¿a vosotros no os habían rescatado ya? Sí, i ja veus a què ha servit. ¿Pero qué haces, tío? ¡No te tires! ¡Estás loco! ¡Ay! 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 ¡Ángela! ¡Ya he aprendido la lección, Ángela! Yo no quiero ser el siguiente, no. No quiero saltar del euro. Ángela, Ángela, ¿puedo entrar? ¡No! Estic farta de las teves mentiras. ¿Sabéis que está Rajoy en el G20? Sí. ¿Con Merkel? Sí, bueno, están allí con la Merkel. Y es que hay una imagen que no la van a poner en los informativos porque es muy sutil. Nos ha parecido que es una imagen que sin decir nada lo dice todo del miedo que tiene Rajoy cuando mira a Angela Merkel. Mirad, porque es muy sutil, hay que verlo bien. Mirad, ha pasado hoy. Mira, mira, mira. Mira. Ay, que no me pille, que no. La Merkel. No, Ángela, no cierres, por favor, no cierres. ¿Qué? Cumpliré con el déficit. Haremos más recortes. ¿Puedo pasar? ¡Asclótalo! Mierda. ¿Cómo se soluciona esto? No nos empujen tanto porque vamos a terminar de la peor forma. No nos empujen tanto porque vamos a terminar de la peor forma. Es un gobierno que está muy proclive a caerse justamente porque no está dando respuesta a la economía. La luz y el gas natural suben desde hoy para 20 millones de consumidores. La luz se incrementará un 4%. Es la segunda subida del año después de la del mes de abril, cuando la electricidad subió un 7%. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. No se debía hacer esta subida de la luz que ayer ha anunciado el ministro de Industria. ¿Por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores, porque las cosas no son por casualidad, para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero. La luz y el gas natural suben desde hoy para 20 millones de consumidores. Bueno, muy bien. A ver, Cecilia, ¿cuál es la posición que tiene Argentina frente a esta situación que se está viviendo en Europa y también cuál es la posición que tiene respecto del comercio con la región, ¿no?
La situación de la empresa Nucet efectivamente fue resuelta muy rápidamente a partir de una negociación bilateral muy exitosa que se llevó adelante con Brasil durante la cumbre del Mercosur, que la condujo la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, y que en realidad abordó un montón de sectores que son sectores especialmente relevantes y sensibles vinculados a las economías regionales de nuestro país y que justamente se enmarcan en una visión más general respecto de la relación con Brasil y con el Mercosur. Y es que justamente nos tenemos que proteger juntos, articuladamente y coordinadamente de la crisis internacional. Hoy la principal amenaza para la economía mundial es la crisis internacional que tiene como epicentro a la Unión Europea y es desde ahí en donde hoy provienen las mayores preocupaciones para nuestro país, pero para la economía en general en su conjunto. La región justamente sirve para fortalecernos y para protegernos y para aumentar el comercio intrarregional como una forma de respuesta a la crisis internacional. Crisis internacional que además se ha generado justamente por la aplicación de recetas que en nuestros países en la década del 90 ya vimos que habían fracasado una y otra vez. América Latina probó con el neoliberalismo, probó con el libre mercado, probó con las políticas de apertura a ultranza y esto fracasó. Y hoy en Europa lo que hay y lo que estamos viendo es el fracaso de esas recetas y más aún la insistencia en los mismos mecanismos de ajuste que no solo no resuelven la situación sino que la profundizan. En este marco, creo que era interesante lo que decía la presidenta, empiezan ante la evidencia de la falta de soluciones, de intentar una y otra vez las mismas recetas, empiezan a aparecer en el mundo voces que reconocen lo que Argentina y la región viene haciendo hace muchos años y las limitaciones de estas políticas quedan cada vez más en evidencia. Perdón que vuelva un ratito al tema de las aceitunas. ¿Qué decidieron los brasileños comprar nuevamente? Porque Nucet exporta el 75%, creo, de la producción a Brasil, o sea, que prácticamente depende de esa decisión de parte de Brasil, que decidieron de un día para el otro volver a comprarla a partir de esta negociación en el Mercosur, ¿es así? Bueno, Nucet es una de las tantas empresas exportadoras que se han desarrollado con éxito en los últimos años en nuestro país y que tienen como destino el mercado regional, principalmente, pero no exclusivamente. Y efectivamente, en el marco de las negociaciones con tu principal socio comercial, como es Brasil, se acordó facilitar y promover el comercio entre los dos países, insisto, en el marco de una estrategia de fortalecimiento del comercio con el Mercosur y del comercio con toda la región, que es una prioridad estratégica para Argentina. Cuando los países centrales están en crisis, ven sus economías debilitadas y no terminan de salir de una crisis que ellos generaron, el comercio al interior de la región, con otros países del sur y en general con las economías emergentes, que somos quienes estamos más contribuyendo al crecimiento global, es central y es una forma de enfrentar conjuntamente la crisis. Otra de las novedades, por ejemplo, de la cumbre del Mercosur fue que se decidió organizar una misión de promoción comercial conjuntamente entre los países del Mercosur a Asia, a China y a Yakarta en el segundo semestre del año. Son acciones que marcan la línea, que es defendernos de manera conjunta, llevando adelante todas las políticas que sean necesarias a nivel nacional y como bloque para sostener la demanda agregada, para garantizar el empleo y para poder enfrentar con políticas activas una crisis que no generamos, pero que evidentemente impacta a toda la economía global. A ver, Eduardo. Sí, muy interesante lo que dice Cecilia y me parece que vivimos una especie de mundo al revés. La región latinoamericana por primera vez crece en forma constante, lo hemos visto en los últimos años, mientras vemos una Europa que se desploma, que está en una profunda crisis, una gran recesión, especialmente en Portugal, Italia, España, Irlanda, y que ya afecta al Reino Unido, a Alemania, a Francia, y un poco esto... Un poco lo que decía Cecilia me hace pensar en lo que dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la sintonía fina. Me parece que hay una muy buena sintonía dentro del Mercosur y esta comisión de la que hablaba Cecilia es un poco la muestra de eso, ¿no? Y la manera de resolver, digamos, las contradicciones entre Brasil y Argentina que también existen. A ver, Mosca. Sí, entre los analistas económicos que pude escuchar en los últimos días se habla de que no es del todo ya correcto la recesión, que ya se podría estar hablando de una depresión.
Y de la crisis económica, que fue financiera primero, económica generalizada después, ya hay una crisis social muy manifiesta. Los relatos sobre lo que ocurre en Grecia, sobre lo que está ocurriendo en algunos sectores sociales de España, son muy graves. Es decir, financiero, económico, social, y hay que prever que va a venir una crisis política muy fuerte. Son muy pocas. La verdad que uno quisiera que no fuera así, porque no estamos hablando de algo exterior, porque vivimos en el mismo mundo y de una u otra manera los ecos y los impactos van a venir y están viniendo acá. Pero el hecho es que, como decía Cecilia, la ratificación del mismo enfoque neoliberal, digamos, a la pretensión de solucionar una crisis de esa magnitud va haciendo que la crisis se profundice. Me quedé pensando una cosa, a ver, que es como una pregunta conceptual. En realidad, ¿qué posibilidades existen en este mundo de hoy con el nivel de intercambio global de las economías, el nivel de interrelación que existe en este momento? ¿Qué posibilidades hay realmente de conservar sin digamos, caer en un aislamiento en relación a las economías con los otros países del mundo? Bueno, evidentemente ninguno está preservado de lo que sucede en la economía global, pero la Argentina ha apostado en los últimos años muy fuertemente a sostener su crecimiento en base a la fortaleza y el estímulo del mercado interno. Entonces eso es una manera en la cual uno está relativamente protegido de lo que pasa en el resto del mundo. También somos una economía que tiene un nivel de endeudamiento sumamente bajo, de niveles del más del 150% de deuda externa en relación al PIB que teníamos en el 2003, hoy estamos en menos del 37%, con lo cual la dependencia de los flujos financieros internacionales y el crédito internacional como una forma de financiamiento de la inversión doméstica también es muy menor incluso especialmente respecto de lo que pasa en países europeos como España y Grecia, que están sobreendeudados de una manera brutal y que es parte de los problemas que generan su dificultad para salir de la crisis. Entonces, no estamos aislados, sin duda que no, pero sí tenemos las políticas correctas y entre todo una decisión muy acertada de impulsar políticas contracíclicas, el lanzamiento del plan de viviendas, por ejemplo, y de desarrollo de infraestructura que tan fuertemente se está impulsando, son parte de las respuestas activas que tiene que tener un Estado en un contexto internacional como este. Lo contrario de lo que se está promulgando en la eurozona, donde siguen primando las políticas de ajuste y siguen primando las políticas que ahora se llaman de consolidación fiscal. Pero por suerte, de a poco, lo que Argentina hizo y lo que Argentina ve y ha adoptado como camino y como respuesta, empieza a ser más escuchado y empieza a ser tenido en cuenta, porque la evidencia, la realidad se impone por su propio peso. Cuando echas nafta al fuego y el fuego evidentemente no se apaga, uno empieza a pensar que por ahí hay un camino diferente y un camino alternativo. Y ahí Argentina, Brasil, los países del Mercosur, América Latina en general, han mostrado que hay una forma de crecer que no solo es más sustentable económicamente, sino sin duda y ante todo más inclusiva socialmente. A ver, Cintia. Estaba pensando en el impacto comunicacional negativo importantísimo de la tapa de un diario que muestra una fábrica cerrada y que deja cientos de empleados sin trabajo. Y en todo lo que implica la omisión por parte de los mismos diarios de la reapertura de la fábrica. Y esto me parece que da claros indicios de cómo los poderes concentrados detrás de Clarín y La Nación están intentando generar una crisis económica en la Argentina. O sea, tienen la esperanza de que aquí ocurra una crisis económica. Y es cuando ayer Horacio González decía de redoblar la apuesta argumentativa con sutilezas o no, digamos, y ese debate, me parece que es tan palpable aquí la contracara de esa sutileza, ¿no? La frontalidad de que en la tapa de un diario no esté la reapertura de la fábrica a la que habían puesto en tapa cuando la noticia era que la fábrica había cerrado. Diste un pie para el próximo informe, que se trata justamente de la relación entre la Argentina y Brasil. En realidad, otra falacia publicada por el diario Clarín y desmentida por la Cancillería. Vamos a ver el informe y lo debatimos. La relación con Brasil y otro invento de Clarín. En la cumbre del Mercosur se reunieron miembros de la delegación argentina con sus pares brasileños. Esto le sirvió a Clarín para tirar fruta. Diario Clarín, Economía. Terminó en escándalo una reunión con Brasil por las trabas comerciales. Una reunión entre Argentina y Brasil que debía intentar resolver los conflictos comerciales más apremiantes entre los dos países. Terminó literalmente a los gritos y llevó a los funcionarios brasileños a levantarse de la mesa de negociaciones. La cita se desarrollaba en un clima de alta tensión y en un momento determinado la número 2 de Guillermo Moreno empezó a alterarse y hablar en voz demasiado alta. Fue entonces que Prazeres, secretaria de Comercio Exterior de Brasil, le pidió por favor baje el tono y amenazó con retirarse.
Esta virtualidad clarinista fue desmentida. Diarioregistrado.com. Cancillería desmiente a Clarín. El área de prensa de la Cancillería emitió un comunicado en el que desmiente una nota publicada en el diario Clarín. Dice el texto: una vez más, la Cancillería se ve en la obligación de desmentir al diario Clarín. El artículo titulado "Terminó en escándalo una reunión con Brasil por las trabas comerciales" es falso desde el título hasta el punto final. La realidad es que las 3 reuniones que mantuvieron las delegaciones argentinas y brasileñas durante la cumbre del Mercosur arrojaron un balance exitoso en la profundización del comercio bilateral. Se acordaron medidas de efecto inmediato en sectores estratégicos de las economías de ambos países. Los funcionarios argentinos obtuvieron el reconocimiento de la delegación brasileña sobre la prioridad de nuestro país para las economías regionales y en especial para manzanas, peras, cítricos, langostinos, aceitunas, vinos, pasta de frutas, aceites de oliva y quesos. No es la primera vez que Clarín falta a la verdad cuando se trata de la relación con Brasil. Recordemos este caso. Dilma no le cree al INDEC. La presidenta de Brasil dijo que la Argentina tiene una inflación del 20% anual. Llamó mucho la atención, y esto va a generar seguramente un conflicto diplomático, el reclamo de Dilma Rousseff, que manifestó en una reunión con sindicalistas que no creen en el INDEC de Argentina. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estimó que la inflación en la República Argentina rondaría el 20%, con lo cual tampoco le cree al INDEC. Para Dilma, hay inflación. La situación en nuestro país no es como la de la Argentina, que tiene un 20% de inflación. Brasil no le cree al INDEC. Dilma Rousseff dijo que Argentina tiene una inflación del 20%. Comunicado de prensa de la Cancillería de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff desautoriza observaciones hechas en su nombre por parte de terceros sobre la situación económica en la Argentina. La presidenta no tiene opinión sobre los asuntos internos de otros países, y menos aún de un amigo y hermano como la República Argentina. Llamó mucho la atención, y esto va a generar seguramente un conflicto diplomático, el reclamo de Dilma Rousseff. La presidenta Rousseff reitera su amistad por Cristina Fernández de Kirchner y su confianza en los rumbos que la mandataria argentina está imprimiendo para su país. Bueno, muy bien. Cecilia, usted es secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Son más o menos como la está describiendo el diario Clarín? ¿Son reuniones en donde, digamos, se tratan todo el tiempo bien? ¿Cómo las podría describir? Bueno, yo estuve en esa reunión junto con otros funcionarios de otros ministerios. Y la verdad que fue una reunión donde se abordaron todos los temas de la relación bilateral comercial en un ánimo absolutamente constructivo, con la instrucción de buscar soluciones, de encontrar acuerdos, cosa que se logró de una manera total. Por supuesto que en cualquier proceso de negociación hay discusiones, hay puntos de vista, hay estadísticas que para un lado, que según fuente argentina son de una manera, según fuente brasileña son de otra, pero es parte de la normalidad de un proceso negociador, y que justamente pudieron ser abordadas, zanjadas y resueltas de común acuerdo, logrando realmente culminar una cumbre del Mercosur que no solo fue excelente para el Mercosur, sino también para la relación bilateral con Brasil, que es un socio estratégico de nuestro país y que va más allá de la discusión puntual, sino que se enmarca justamente en un vínculo que se confirma y se reafirma. Entonces es una, digamos, distorsión absoluta de la realidad lo que está presentado, y me parece que con ánimo de contaminar un vínculo que trasciende realmente lo que se está discutiendo y que se confirmó importante en esta ocasión, y donde los resultados fueron de nuevo inmediatos, concretos, puntuales, y que permitieron, entre otras cosas, la reapertura de una fábrica como Nucete. ¿Cuáles son los intereses que podrían estar actuando para que esa contaminación se lleve a cabo? Porque yo no los termino de encontrar, más allá de cuestiones, digamos, políticas que parecen bastante banales como para hacerlas intervenir en este proceso que usted estaba describiendo. O sea, efectivamente intoxican de alguna manera una relación con un socio muy importante como Brasil. ¿Cuál sería la razón?
Bueno, se intenta presentar a nuestro país como que fuera el niño malo del proceso y a Brasil como que fuera el niño bueno y con una desinteligencia absoluta, cuando en realidad lo que hay es todo lo contrario, es un nivel de diálogo muy franco, donde por supuesto hay diferencias, pero son propias de un vínculo bilateral y comercial tan intenso como el que tenemos con Brasil, donde además hay un desequilibrio comercial para la Argentina, que por supuesto que preocupa y que uno quiere tratar de resolver de manera inmediata, pero claramente la asociación también con Brasil y la coordinación con Brasil se ve, por ejemplo, en el G20, volviendo al tema del G20, donde Argentina junto con Brasil y México son parte de los países de la región que están representados en ese foro, y en particular con Brasil hay una coincidencia muy importante. No en todos los elementos, porque además, y esto me parece que es interesante porque también sirve para pensar el proceso de integración, a diferencia de lo que ha sucedido en el proceso de integración de la Unión Europea, que muchas veces se presentaba históricamente, ¿no?, como el proceso de integración ideal, óptimo, perfecto, que todos teníamos que seguir. Sí. En el caso del proceso de integración en el Mercosur, justamente hay un mantenimiento de la soberanía de política fiscal, de política monetaria de cada uno de los países, afortunadamente. Entonces, esto también lo que está permitiendo y lo que implica es que en un proceso de integración donde hay una unión aduanera muy fuerte y muy sólida, también hayan políticas autónomas que por supuesto son parte de la discusión habitual y cotidiana de dos socios que tienen una agenda tan densa. A ver, Eduardo, ¿qué pensás? Sí, bueno, simplemente recordar que en la Unión Europea también pasaban estas cosas, también había de repente tensiones entre los países, había un gran temor de las poblaciones de los países que integran la Unión de perder justamente la soberanía, todo el proceso previo a la creación del euro, la zona del euro, fue precedido de grandes debates y de llamados a plebiscito, por ejemplo, y ese tipo de cosas. O sea que de repente cuando hay relaciones bilaterales o relaciones dentro de un organismo como el Mercosur, tiene que haber un ida y vuelta, tiene que haber puntos de vista diferentes y es justamente en la mesa de negociación donde las partes se ponen de acuerdo. O sea, está todo bien. Lo que vemos, a mí digamos lo llamativo, lo que no deja de sorprenderme, en realidad es esta falacia, esta forma de presentar los temas que tienen los medios hegemónicos, cambiando simplemente los títulos, poniendo títulos que les son funcionales y generando una gran confusión en la población. La verdad que le hacen muy mal al periodismo. A ver, Mariana. Pues justamente eso es lo que a mí me tiene absolutamente preocupada, porque hoy tenemos lo de Nucete. También tenemos el terror infundido estos días con el cierre de los frigoríficos pampeanos. Ahora nada se dijo, por ejemplo, del frigorífico Exadowa, que a través de una cooperativa se convirtió en un frigorífico que se abrió. O sea, fuentes de trabajo que se generaron. Quiero decir, ante cada cosa uno puede tener el otro contraejemplo y podemos estar así. Lo que a mí me preocupa es el clima que se genera, pero no con Nucete, con el frigorífico, sino con Nucete, con lo no dicho del frigorífico Exadowa, con lo sí dicho de la supuesta militarización que en tapa que salió ayer en Clarín de los barrios, cosa que insisto en que hay que desmentirla una y otra vez porque es un plan que viene desde el año 2008 de contención social de otro tipo y no militarización, que me parece gravísimo. A eso le podemos sumar lo que pasa con una relación con Brasil, sumado al terror que nos venden desde Europa, sumado, por ejemplo, una nota que aparece publicada en el diario ABC de Paraguay, golpista si los hay, hoy, de Patricia Bullrich, diciendo que es ilegal el ingreso de Venezuela al Mercosur. Es decir, toda una cantidad de cosas que si uno ataca uno por uno los temas, los podés desarmar y desmentir rápidamente. El problema es que se arma como una situación de estamos pésimos. A eso le sumamos lo que van a hacer los diarios de mañana con el tema de Cañuelas de hoy. Entonces tenemos pueblada, cierres de fábricas, una Argentina que no cumple los tratados internacionales, se lleva mal con sus socios y una presidenta que está loca. Ese es el clima. Entonces uno... Estamos al horno, digamos. Exactamente. Bueno, entonces la operación que está... Y a eso le sumamos el barniz, que insisto en repetir una y otra vez, que es Lugo se fue porque los paraguayos estaban hartos. Entonces es una olla que me parece que hay que tomarla en toda su dimensión. Yo diría, tendríamos que acá tener a un miembro de la Cancillería, a un analista económico, a alguien que nos hable de digamos, todos los temas que aparecen, a un especialista en seguridad, porque hay como un clima generado que viene por ese lado, pero no es con un tema en particular. Como ya no tienen un tema en particular,
No le sirvió el revalúo, no le sirvió en su momento la 125 y demás. Lo que sí tenemos es, de aquí al 7 de diciembre, agarrémonos, porque el 7 de diciembre chocan los planetas para esta gente. Entonces, hasta ahí me parece que va a haber que estar como muy atento a esta operación armada. ¿Sabes por qué está este programa? Precisamente por estas... ¿Para que yo diga esto? No, ese análisis es refutado permanentemente por este programa, ese análisis deformante de los medios. La utilidad de este programa, que muchos creen que es binario, que muchos creen que es oficialista, es un programa de, digamos, de deducción analítica a través de cada uno de ustedes y de los invitados de las deformaciones que producen los medios. Y yo venía pensando qué difícil es desde un país, hegemónico, grande, generalmente dominante, tener que reconocer que países llamados periféricos, de economías inferiores, estén dando una lección de comportamiento económico original en el mundo moderno. ¿Cómo podés bancarte si sos norteamericano, si sos italiano, si sos francés, si te dijeron todos los días que sos grande? ¿Cómo podés bancarte países considerados o desdeñados desde un lugar de colonizaje estén dando una lección de comportamiento, no te digo de perfección, sino de comportamiento, de reacción? Y cuando hablaban con tan bien acerca de lo internacional, yo me quedaba pensando en cosas que uno ha vivido. Yo recordaba que en el año 2000, todos los medios, los periodistas, los voceros, etcétera, se regocijaban con la idea que en España se había producido los pactos de la Moncloa, lo digo en plural porque son pactos de la Moncloa y no el pacto de la Moncloa, los pactos de la Moncloa que yo me traté de estudiar y de leer en lo posible, porque significaba que los españoles en aquel momento habían logrado hacer una democracia conjunta con todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, que iban a evitar las huelgas, que iban a dar un aumento paulatino, recuerdo, del 20% anual de acuerdo a la inflación que se pudiera producir, etcétera, etcétera. En el año 91-92, en España hubo el 25% de desempleo. Esto está, si ustedes lo pueden confirmar, con la memoria, yo lo tengo porque estuve ajustando algo. El 25%, ¿y saben cuál era la diferencia? Que en ese momento el tractor, que era Alemania, estaba proveyendo obviamente de todo el dinero, y Francia y todos esos países, para que la Europa estaba la peseta todavía. Estoy hablando estaba Felipe González. Y esa desocupación no se notaba tanto, porque cada uno de los desempleados cobraba un subsidio que equivalía a 2 años, como si estuviera en el trabajo donde había sido despedido. Eso posibilitó pero eso se terminó. Todos esos sueños, en el año 2000, acá en la Argentina, con la crisis, se volvieron a reflotar desde los economistas que paseaban por las radios. ¿Por qué no hicimos acá los pactos de la Moncloa? Bueno, por suerte no los hicimos. Muy bien, vamos a cambiar de informe. ¿Les parece? Pasamos a otro tema. En las elecciones de ayer en México ganó Peña Nieto, el candidato del PRI, y también el candidato de los medios de comunicación, así parece, ¿no? Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Las elecciones en México. Ganó el candidato de Televisa, Peña Nieto. El PRI regresa al poder en México 12 años después de abandonarlo. En realidad se sostiene que es un triunfo de Televisa, la más importante cadena de televisión de América desde hace muchísimos tiempos, y el verdadero poder en ese país. Peña Nieto es un candidato que no resiste demasiado análisis, una construcción evidente de los medios de comunicación. Octubre de 2005. El semanario Proceso difundía un contrato entre el gobierno del Estado de México y la empresa Promo, propiedad de Alejandro Quintero, un ejecutivo de Televisa. Una estrategia integral que incluía asesorías y venta de espacios para la promoción y proyección de la imagen del político mexiquense. Un plan que arrancaba en 2005 y concluiría en 2012, con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República. Existía una estrategia multimillonaria de venta de espacios informativos en la televisión de Televisa a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI. Yo no quiero minimizar el voto de las mayorías, pero convengamos que mucha gente realmente vota por imagen, y Peña Nieto es un actor de telenovela y está bancado
por Televisa. Se le vincula mucho con Televisa, ¿no? Es el candidato de Televisa. Pues evidentemente, sobre todo voces contrarias a tu servidor, opositoras a tu servidor, hayan construido esta leyenda de ser candidato a un medio. No lo soy. Estamos muriendo. El amor. El amor. ¿Qué es salir con y qué es andar con? A ver, tú dime qué es una y qué es otra. Pues no, es que yo tengo esa misma duda como joven soltera. ¿Quieres saber si somos novios? Sí. Sí. Ok. Es decir, si hay que buscar un ejemplo de telepolítica que tenemos a mano, ahí está. Es absolutamente Video así. política, ahí está. Y Peña Nieto tiene mucho dinero y tiene mucha banca. Ayer dijo que su combate contra el narcotráfico y el narcodelito va a ser frontal. Y lo que las crónicas más creíbles de México nos informan es que el delito del narcotráfico no había llegado al Estado de México hasta que él fue gobernador. Veamos este papelón de Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado. Durante varios minutos, el exgobernador del Estado de México no pudo completar la lista de 3 lecturas que han influido en su vida. Leía algo que seguramente mi vocación por la política alentaba, este espíritu por la política. El priista trató de recordar más títulos, pero no pudo. Incluso pidió ayuda a los asistentes. Fueron los libros, varios, algunos, la Silla del Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Estamos hablando, y creo que además... además digo con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Es que quiero recordar el nombre, el título del libro. Aquí hay unos que leen más, debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que no he terminado de leer, pero sí, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Alguien recuérdeme quién es el autor, porque debiera señalarlo. ¿Cómo? ¿No va a qué? ¿Tomasino? La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. Ahora veamos cómo el canal que lo patrocinó para estas elecciones lo justifica. Vamos, que sea un lector voraz o no, creo que eso es irrelevante. Es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. Como respuesta a la feroz concentración mediática que existe en México, apareció una agrupación juvenil llamada Yo Soy 132. Durante una visita a la Universidad Iberoamericana fue abucheado por los alumnos. El tema se nacionalizó y la campaña electoral mexicana cobró algo de suspenso. Pero los canales minimizaron la reacción estudiantil e informaron que solo un grupo minúsculo de alumnos se había opuesto. Algún grupo, un puñado de jóvenes que no son representativos. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa. 131 alumnos demostraron por las redes sociales haber estado en el aula y abucheado a Peña Nieto. No le perdonan ser el niño mimado de los grandes medios mexicanos. Así nació el movimiento Yo Soy 132. El testigo número 132, claro, sos vos. El movimiento Yo Soy 132 declara: exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación, en particular a lo referente al duopolio televisivo constituido por Televisa y TV Azteca. Exigimos someter a concurso las producciones de los canales públicos de permisionarios en las distintas escuelas de comunicación. Exigimos abrir espacios de debate entre los jóvenes y los medios de comunicación sobre las demandas aquí expuestas. Para finalizar, el candidato del progresismo López Obrador, que terminó segundo en las elecciones aztecas, cuestionaba en campaña la concentración de la corpo mexicana y, obviamente, no contó con el apoyo de esos medios para ser presidente. Yo quiero seguir con el fondo del asunto. ¿Por qué esta política? Porque le conviene a los de arriba. Yo sostengo
que este grupo que domina pueden imponerse porque son tan dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que informan, que no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Imagínense, solo hay 2 canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar medios de comunicación. Impresionante lo de López Obrador, ¿no? Impresionante. Estaba pensando cuánto habrá influido en este caso, porque la verdad es que la elección que hizo fue buena, digamos, fueron 7 puntos alrededor de diferencia. ¿Cuánto habrá influido este acuerdo con la televisión que ha tenido el candidato del PRI, ¿no? Sí, seguramente influyó. Acá no se dijo en el informe, pero hay 500 canales de televisión en México y todos pertenecen a estas 2 corporaciones, Televisa y TV Azteca. Indudablemente esto influyó. Y además que vivimos tiempos muy particulares donde la televisión, los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre la gente, sobre la sociedad. Y si estos medios no están democratizados, obviamente que van a pasar cosas como esta. Además, otra cosa que me gustaría decir a propósito de las elecciones en México es esto de que el PRI vuelve al poder después de 12 años de no estar, pero que tiene una historia de poder en México, de 71 años de ser gobierno. Claro. Y de alguna manera también fueron 71 años de ser de alguna manera el dueño de la verdad. Cuando salen estos chicos de Yo Soy el 132, yo pensé en aquellos otros chicos de los años 60, del año 68, de la Universidad de Tlatelolco, masacrados justamente por pedir libertades al Estado mexicano. Y claro, los tiempos han cambiado, no es lo mismo, pero acá se está pidiendo más o menos lo mismo, más democracia, ¿no? Viendo al presidente, perdóname, el presidente electo de México, me hizo acordar mucho a cuando Mauricio Macri también fue a la Feria del Libro y deben ser muy amigos, se deben juntar a leer los libros de José Luis Borges. Sí. Sí, realmente que impresionante la escena de no... Se parece un poquito a la escena, ¿no? Sí, claro, totalmente. Cecilia, ¿cambia de alguna manera algo la relación entre Argentina y México a partir de este cambio político que va a haber evidentemente en México? Bueno, Argentina tiene con México una relación histórica de hermandad muy importante. México además recibió a muchísimos emigrantes argentinos que se tuvieron que exiliar durante la dictadura militar y lo hizo con una política de puertas abiertas muy importante, así como años anteriores lo había hecho también con tantos españoles que tuvieron que dejar ese país. Y sobre esa relación histórica se ha construido en los últimos años una relación también económica importante. Es un país con el cual hay un comercio bilateral creciente, hay muchas inversiones mexicanas también en Argentina, con lo cual ese es un vínculo que está vigente. Por supuesto, puede haber alguna reconfiguración en la relación, pero ante todo es una relación importante dentro de nuevo de una política con América Latina que es muy estratégica, que es prioritaria y que si bien México no es parte del Mercosur o de la UNASUR, sí ocupa un lugar relevante como destino comercial y como origen de inversiones. Me gustaría preguntarle a Cecilia qué piensa de este nuevo gobierno del PRI y la relación justamente con América Latina. Los gobiernos anteriores, los gobiernos del PAN, se volcaban más al norte, hacia los Estados Unidos. ¿Crees que este gobierno del PRI busque alianzas para el sur? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que sería absolutamente deseable y necesario que podamos fortalecer los vínculos con México desde ese lugar y creo que hay una puerta que se abre con un cambio de autoridades en ese sentido, pero de nuevo, también el año pasado hubo una visita de Estado muy importante de nuestra presidenta a México, el presidente Calderón ha venido a Argentina en más de una ocasión, con lo cual es un vínculo que es relevante, que ha crecido en los últimos años y que probablemente tenga algún nivel de reconfiguración. México ha estado presente en la cumbre del Mercosur, también durante los últimos días en Mendoza. Me parece que es clave dentro de América Latina y en general con los países del sur fortalecer la vinculación, más como decíamos, en este contexto en que justamente en los países del norte, en los países centrales, hay una crisis importante que nos exige a nosotros estar más integrados y más fortalecidos. A ver, Nora. Sí, creo que, bueno,
Es bochornosa la imagen del nuevo presidente mexicano, ¿no? en esa feria del libro, pero me parece que es el candidato, si uno lee los perfiles que han salido a lo largo de estos días, ha sido un candidato creado y criado para lo que ellos querían hacer, ¿no? El PRI volvió al poder con este personaje, y lo que es muy llamativo en México es que es un país absolutamente cruzado por la violencia a partir del narcotráfico, de un Estado absolutamente cooptado por el narcotráfico, en los cuales los candidatos hasta ahora no habían dicho nada. Y las primeras declaraciones que hizo el candidato electo fue que va a seguir con la misma política en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. La verdad que no abre demasiadas esperanzas cuál es la lógica de poder, y en definitiva muestra que este establishment en el cual la relación con los Estados Unidos es crucial, porque México está ahí y casi el 80% de su comercio exterior se realiza con los Estados Unidos, y está muy golpeado por esa crisis de los Estados Unidos, repercute mucho en la conducta de los mexicanos, también muestra que hay una sociedad que no apostó a un cambio. Si bien López Obrador hizo una muy buena elección y ganó la capital mexicana, el Distrito Federal, con una diferencia muy importante, evidentemente a nivel nacional falta todavía mucha conciencia, y yo no tengo elementos para poder desglosar si la influencia de esa televisión tan concentrada, que en la década, a fines de los 60, Televisa se atrevió a no informar absolutamente nada de lo que fue la masacre de Tlatelolco, si esa lógica de invisibilización es posible ahora todavía. Claro, puede tener tanta influencia como para derivar la elección hacia este candidato. Acá no sabemos tanto, perdón, le hago una pregunta, ¿no? En realidad te la hago a vos también. No sabemos tanto de México en general. Hablo por la sociedad en general, no tenemos una idea exacta de lo que es México. Yo recuerdo que hace 20 años todos hablaban de Chiapas, del comandante Marcos, la épica, esa aventura casi romántica que se produjo. Y Chiapas apareció de pronto desvanecida en la geopolítica. Y no sabemos por qué. No hay información sobre eso. Es muy difícil entender una política como la mexicana. Por supuesto que los expertos saben más que nosotros, para eso los trajimos. Pero es difícil hablar, y creo, respecto de la imagen, me gustaría hacer una... Pero cuando uno dice imagen, tiende a creer que la imagen es la estética. Hay una creencia de que la imagen es un señor alto, buen mozo, o una chica determinada. Y la imagen la van construyendo los propios pueblos sobre sus líderes. Así como Evo debe ser la imagen de lo que quiere el pueblo boliviano, y Lula pudo en su momento ser la imagen de lo que quería el pueblo brasileño, y Obama, etcétera, etcétera. También el actual presidente de México es la imagen que el pueblo mexicano quiere tener de su presidente. La imagen no se hace solo con la estética, se hace con el discurso, se hace con las equivocaciones acerca de la cultura, y se hace con muchas cosas. Sí, no, yo quería subrayar la escasa diferencia entre el candidato que ganó y López Obrador. Y me parece que hay un fenómeno interesante en ese achicamiento de distancia de los últimos días, que es la repercusión del fenómeno de los 132. Y si yo no estoy muy equivocado, me parece que es una experiencia de acercamiento y de diálogo entre una fuerza de izquierda popular como el PRD y un sector desorganizado, relativamente espontáneo, juvenil, algo que lo une a lo que está pasando en Chile con los estudiantes, a lo que está pasando en Europa con los indignados. Me parece que globalmente hay una especie de desafío de cómo las fuerzas de izquierda, populares, democráticas en profundidad, establecen un diálogo con un sector que no está muy predispuesto al diálogo con políticas estructuradas y con políticas clásicas, que busca otro tipo de mensaje y que recurre a otro tipo de herramientas. Sortean todos los mecanismos habituales, digamos, ¿no? Explotan las nuevas posibilidades de la comunicación masiva y le están sacando un jugo político que me parece que es una cosa para observar muy de cerca. A ver, Cintia, por favor. Sí, charlando con algunos profesores de las universidades mexicanas, lo interesante del fenómeno 132 es que no solo sale de las universidades públicas mexicanas, sino también de las privadas, con lo cual hay toda una masa de estudiantes, miles, decenas de miles, que piden una ley de medios. Básicamente lo que están pidiendo es una ley de medios, y charlando con estos docentes y alumnos, ellos nos decían, ni siquiera nosotros estamos en las instancias
de la discusión política, porque aquí en el Congreso hay unos tantos diputados a los que le dicen telediputados. Y les dicen telediputados porque es manifiesto en la sociedad mexicana que responden a los intereses de Televisa, claramente. Telediputados, es divina la palabra, pero es terrible a la vez. Entonces, esa discusión recién es incipiente. Para poner un avance, digamos, ya que claro, es un avance. Claro, queda es mal chiste que acá hay teledirigentes gremiales. Y también hay telediputados en algún sentido. Lo que ellos valoran es que la discusión sobre los medios aquí atravesó las academias, atravesó las universidades, atravesó el movimiento estudiantil y se trasladó al Congreso y a la política. México, con uno de los sistemas de comunicación más concentrados del mundo, está muy lejos de eso. Ojalá que López Obrador y el Distrito Federal, al haber ganado la izquierda, puedan impulsar esa movilización. A ver, Mariana, cortito. Me parece que no, García. No, por un dato simplemente de México, bueno, que las 500 canales, el nivel de concentración y demás, pero dos características en particular de México. A diferencia de otros lugares del mundo, lo que tiene absolutamente cooptado la lógica de la televisión mexicana es el modelo cultural. No me refiero a la cultura en términos del teatro, los libros, sino el concepto cultural de un país, porque son mercados infocomunicacionales, es decir, no es solamente el canal de noticias, que vos decís, bueno, penetra por el lado de las noticias, sino que construye una sociedad. Son los dueños de la telenovela, para decirlo rápidamente. Todos hemos consumido esa lógica de la ficción, no sabe qué es el modo de verse. Entonces ellos tienen la noticia y la ficción. Y como si no alcanzara con eso, con ese dato simplemente, para entender de qué se trata el nivel de penetración de los medios en México, Carlos Slim, que es el hombre más poderoso del mundo, ha intentado meterse en el mercado comunicacional de México y le ha costado a Carlos Slim. Entonces imaginemos qué significa cuando él quiere introducirse en ese mercado y Televisa y Televisión Azteca se lo impiden. Si él no puede, que queda para quienes no son Carlos Slim. Va a haber una primera dama, porque la esposa de Peña Nieto es una actriz muy importante, digamos, de telenovela, casualmente, justamente, de telenovelas en México. Cambiamos de tema, sí, les parece muy bien. Pasamos a los ecos del nuevo capítulo sobre la nata que nos sitúa una fuente. Lo vemos. Ecos del nuevo plagio de Jorge Sirven Delfino Martín. Veíamos en el día de ayer como el plagiador serial La Nata, quien en 2011 ya había robado burdamente a su colega Pablo Sirven, acción que le valió el apodo de Jorge Sirven, volvió a incurrir este sábado en su práctica preferida. En su debut como columnista del diario Clarín escribió sobre Moyano, pero casi el 90% de la nota fue un robo del libro El hombre del camión, escrito por Mariano Martín y Emilia Delfino. Veamos. Libro El hombre del camión. Me dolía cuando me decían negro, prefería que me pegaran. Yo era chiquito, iba corriendo a mi vieja, le contaba indignado. Ella decía, Hugo, cuando alguien te ofende, vos le tenés que decir que Dios te bendiga. Columna de La Nata en Clarín. A Hugo le gritaron negro, como le decían cuando era chico y corría a los brazos de la madre. Cuando alguien te ofende, le tenés que decir que Dios te bendiga. Los medios no son muy solidarios. Vos esperás que rebote y no rebota. A veces rebota y no te citan, a veces rebota y no te citan. Libro El hombre del camión. Hugo Moyano fue un pibe feliz. Su madre, la gestora de su espíritu. A Hugo le obsesionaban tres cosas: el fútbol, el boxeo y que Celina ya no tuviera que remover baldes de pescado congelado. Nos querían hacer entrar en una cámara frigorífica sin la ropa adecuada. Le dije al capataz, yo acá vengo a trabajar, no a enfermarme, y mis compañeras igual. Las chicas me apoyaron. La semana siguiente la empresa entregó la ropa de abrigo exigida. Columna de La Nata en Clarín. El negro recuerda cómo comenzó su carrera sindical, gracias al ejemplo de su madre que trabajaba en una factoría de pescado. A mí me daba mucha bronca porque las hacían entrar a las heladeras sin abrigo. Recordó una vez. Ella se opuso y le dieron un tapado. Me paro y cuento algo nuevo, no es que uso el tape de otro, ni opino sobre algo que ya salió, sino cuento algo que la gente no conozca. Tan vergonzoso fue el accionar del lobista de Mañeto que el diario Clarín tuvo que salir a cubrir a Jorge Sirven Delfino Martín, haciendo pasar el plagio como si fuera un error.
Rara argumentación si tenemos en cuenta que tanto en su versión impresa como digital no había cita alguna al libro El hombre del camión y que recién a las 6:15 de la tarde agregaron las citas. Aclaración sobre la columna de Lanata. Por un error de edición ayer quedó fuera de página en la columna de Jorge Lanata un recuadro donde se consignaba que algunos datos, como los referidos a la relación de Moyano con su madre, habían sido tomados del libro El hombre del camión, de Emilia Delfino y Mariano Martín, editado en noviembre de 2008 por Sudamericana. ¿Había quedado fuera no entiendo, se les cayó de la hoja? ¿Sería la cosa más o menos? Pareciera ser, algunos lo comparaban con el famoso error de tipeo. Claro. Lo que hace más llamativo esto es que uno podría pensar, bueno, se quedaron afuera todas las fuentes que se iban a citar a pie de página, claro. Pero no, la del diario Perfil estaba claramente consignada y lo bien que hicieron dentro de la nota, con lo cual la modalidad de citar las fuentes se supone que había elegida por el autor de la, entre comillas, investigación, era citarlo adentro de la nota. Mariano te mandó las disculpas del caso, Lanata, presumo, ¿no? No, ¿sabes qué? O no tiene mi teléfono, cosa que puede ser, o no está en su espíritu hacerlo. No, la verdad que ninguna disculpa ni ninguna aclaración. Mariano Martín, autor del libro plagiado por Lanata, recordó hoy cómo esta no es la primera vez que es víctima de este plagiador serial. Tengo lamentablemente otro antecedente que fue trabajando yo en el diario Crítica de la Argentina, que dirigía Jorge Lanata y que fundó. Pocos meses después de publicado el libro, salió otra, entre comillas, investigación de Lanata, de donde se extraen párrafos enteros del libro sin citar la fuente. Estaba trabajando en relación de dependencia en ese momento, lejos de mi intención era... Andar y ir a golpearle la puerta para decirle, che, esto es mío. Sí, ya está, digamos, claro. son esos sapos que uno se traga en esta profesión. Libro El hombre del camión, por Emilia Delfino y Mariano Martín. Decimos que logramos afiliar 140.000 trabajadores. Lo cierto es que no pasan de los 90.000. Diario Crítica de la Argentina por Jorge Lanata, 3 de mayo de 2009. El sindicato de Todo lo que se mueve tiene unos 90.000 afiliados. La cifra aumenta si la fuente es la propia organización. Ellos hablan de 140.000. A veces rebota y no te citan, a veces rebota y no te citan. Mientras el resto de los gremios retienen entre el 1 y el 2% del salario, Moyano recibe el 3% de contribución solidaria del 3% y se suma el descuento más el 1,5% de los salarios brutos por seguro de sepelio. Lo que, sumado al 3% de descuento por obra social del 3%, eleva la retención al 7,5%, una de las más altas de la actividad privada. Me paro y cuento algo nuevo, cuento algo que la gente no conozca. El convenio 40/89 firmado con las empresas del sector contempla el aporte de estas en actividades culturales y de capacitación que equivale a medio punto del total de 0,5% y el aporte para la profesionalización del autotransporte de cargas y la capacitación de los trabajadores del 2% de los salarios básicos. Me paro y cuento algo nuevo, cuento algo que la gente no conozca. Al margen del plagio, veamos cómo en su nota Jorgito Sirven Delfino Martín nos cuenta que Clarín dice las cosas, en cambio Telam las escupe. Diario Clarín por Jorge Lanata. Los Moyano, Hugo, Pablo y Facundo. El palco crujía y se movía como si lo agitara un terremoto de baja intensidad. 50.000, dijo Clarín. 25.000, escupió Telam. Dijo Clarín, escupió Telam. Bueno, muy bien. Está muy bien esa idea, escupió. Impresionante. Un poquito de vergüenza ajena. Sí. Ahora, a mí me parece que la gente que sigue a Lanata no le preocupa mucho esto, porque hay un tipo de encolumnamiento de un personaje que le está vendiendo que no tiene nada que ver con la moral que él parece defender. Es simplemente un voceador de cierta histeria, de cierto sector de la política y de la clase media. Y esto, la gente que lo sigue va a estar contenta con que haga estas cosas. Como vos decís. Y él lo sabe perfectamente, perdón. Él es un showman, por esto que dice Edgardo, lo sabe perfectamente porque hoy por hoy, como están los medios, lo fácil que es chequear una información, él sabe que se van a dar cuenta que
que está plagiando a alguien, pero no le importa. Pero hoy, perdón, hoy Nora, creo que vos dijiste en algún momento cerca de México, porque tiene que ver con los medios, si en el fondo esa sociedad no había sido manipulada y estaba culturizada desde los medios para inclinarse por un tipo de voto, más o menos creo que dijiste eso. Y uno se pregunta, a raíz de ciertas discusiones que tenemos en el panel habitualmente, a veces con los invitados, si realmente esta sociedad es proclive, a pesar de todos estos años que hemos, no este programa, sino la propia sociedad se ha sublevado contra esas verdades mendaces, si es proclive a seguir creyendo en este tipo de información y de personajes. Porque si uno ve, y esta sería una observación que hacemos todos, si uno ve el éxito que tienen desde el punto de vista publicitario, mediático, ese éxito incluso tal vez por el rating, uno diría, bueno, la sociedad lo sigue. La sociedad es dueña de elegir y a pesar de las críticas lo sigue. No sé, son preguntas que uno puede hacerse. Yo tengo una pregunta también. ¿Qué lugar le damos nosotros también a la disculpa que presenta el diario Clarín respecto de lo que ocurrió? Porque eso también es muy interesante para entender de qué se trata esta discusión o esta conversación sobre la ética periodística. O sea, ¿Vos te referís a la aclaración? Hubo una aclaración de parte del diario Clarín, lo vimos recién en el informe, en donde dicen... Es por un error de edición, habrá que después pensar si creemos o no que eso es verdad o mentira. Pero dijo algo al respecto. O sea, lo que yo estoy queriendo incorporar como variable en esta discusión, porque si no me parece una estupidez estar discutiendo. Si nosotros como receptores... ¿Qué lugar se le da a la disculpa frente a un error? ¿Qué lugar en una discusión se le da a la disculpa frente a un error? A mí me parece que hay varios elementos en ese caso. Lo de la nota ya me parece anecdótico porque realmente es serial lo que hace, no es la primera vez y lo va a seguir haciendo porque él es un showman y es una estrella independientemente del rigor. Me parece que él el rigor lo abandonó hace mucho tiempo y no le interesa porque le va muy bien así y tiene su público en esta lógica. A mí me llama la atención dos cosas. Por un lado, esa nota de La Nata estaba precedida por un editorial del secretario de redacción de Clarín, por Ricardo Kirschbaum, que decía que a partir de ese nuevo rediseño que inauguró Clarín el sábado, iba a incrementarse la calidad, la rigurosidad informativa, ¿no? El chequeo de fuentes. Y como demostración de esta búsqueda de excelencia permanente del diario, se incorporaban nuevos columnistas como Jorge La Nata, ¿no? Esto lo decía Kirschbaum. Personaje que creo que debe haber pocos que hayan sido más denostados por el propio La Nata que él, ¿no? Entonces, ser sometido a tener que hacerse cargo de esa presentación en ese diario, porque obviamente es un hombre de Mañeto, me parece ya es una humillación de por sí. Ahora, a esa humillación sumarle esta grosera copia, me parece que es alevosísimo. Y creo que en eso debe tener que ver, la verdad que estoy haciendo deducción absoluta, esa aclaración de Clarín. Que en rigor es si los medios, y esto no es exclusividad de Clarín, los medios en general son poco proclives a rectificarse, en general. La fórmula de un error de edición es la fórmula habitual, y Orlando lo sabe bien, que utilizan los medios cuando no les queda más remedio que decir metimos la pata, más vale aclarémoslo porque esto puede ser peor. Y también hay una posibilidad de juicio de por medio porque la verdad que eso también es posible. Pero también queda claro con esta asunción del supuesto error de edición, todas las veces que Clarín no se hace cargo de la intencionalidad de otros errores u horrores. Porque si uno ve el comunicado de Cancillería, volviendo al primer informe sobre lo que sucedió o no sucedió en esa reunión de negociación con Brasil, la forma en que hicieron esa crónica, y eso lo parangona con las otras veces en las que prácticamente entrábamos en guerra con Brasil, Clarín nos saca el comunicado de Cancillería aclarando que esa información es falsa. Es muy interesante eso, a quién cuidan, digamos, ¿no? Exactamente. Me parece que no hay que perder de perspectiva que es escandaloso lo que está sucediendo, digo, por el nivel de plagio, por el nivel de uso de producción ajena, y que además es autoincriminatorio lo que hace Clarín cuando directamente reconoce de una manera
acorde a las formas periodísticas, pero evidente el error. Y me parece que lo que deja abierto es la sospecha que se genera sobre todo lo que se publica, sobre todo lo que se presenta desde este medio y desde este comunicador, lo cual hace más importante la necesidad de permanentemente poder comunicar y decir las cosas como son en este tipo de ámbitos, porque por ejemplo tomando lo del Mercosur, como decíamos, frente a una negociación exitosa la que se comunicó fue una cosa absolutamente diferente, o en el marco de una cumbre del Mercosur donde estaban los presidentes de nuestra región acordando y tomando decisiones importantes para fortalecer el bloque, la cobertura por ejemplo de la Unión Europea, que también estaba teniendo una cumbre en esos mismos momentos con resultados muy complicados en el marco de una crisis muy profunda, tampoco fueron puestos en perspectiva. Entonces creo que en general es un elemento que confirma un poco la necesidad de mantener el espíritu crítico. Pero para mí no es lo mismo cubrir una crítica, digamos, sobre el tema de la nata que cubrirla sobre una crítica al gobierno. Esa es la diferencia que me parece interesante de marcar, porque ahí de alguna manera se entiende también qué es lo que está buscando en todo caso este grupo periodístico. Pero si hubiera sido una disculpa, asumiendo que hubo un error X. Una aclaración. No, pero para mí no es lo mismo. Cuando aclaran y te dicen hubo un error de edición, no se hacen cargo, es un zaraza. Si hubieran dicho esto estuvo mal y nos disculpamos por esto, me parece que nos tapan la boca a nosotros. Al no hacerlo, a nosotros quiero decir, a los que permanentemente miramos Clarín para ver qué hacen cada día. Ahí es donde me parece que si piden una disculpa, medio como que yo reconozco que trastabillo. Al aclarar, me doy cuenta que sigo teniendo razón en mi mirada. Cortito, por favor, Silvia. Muy cortito. A mí me parece que a Clarín no le importa mentir, eso está claro. Le importa hacer funcionar a los intereses que persigue. Ahora, sí le importa que la nata sea efectivo. Claro. Porque la nata está en el grupo Clarín para efectivizar la parafernalia del grupo. Y porque ante la sociedad ya sabe que Clarín miente. Pero la nata era un gran periodista. Entonces, la efectividad de la nata era lo importante. El pasado que usaste era. ¿Era? Señores, vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan Argenta, el programa de créditos para jubilados y pensionados, disponibles a partir del 5 de julio en todo el país. Son 3 tipos de créditos con las mejores tasas que ponen fin a los abusos financieros. El primero de los créditos es la tarjeta de compra Argenta. Servirá para que los abuelos puedan sacar un crédito de hasta 10.000 pesos en 40 cuotas para adquirir un bien determinado. Los jubilados no reciben dinero en efectivo, solo se les carga el monto del crédito solicitado en la tarjeta. Además, contarán con beneficios especiales, como importantes descuentos de hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, equipamiento para el hogar, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, se pagarán 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La segunda modalidad de créditos son los de transferencias en efectivo. Son para jubilados y pensionados de pequeñas localidades, que pueden solicitar un crédito de hasta 10.000 pesos en 40 cuotas. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, se pagarán 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La tercera modalidad son créditos para comprar pasajes aéreos en aerolíneas argentinas. Servirán para que los abuelos y abuelas puedan comprar pasajes en avión para viajar por el país. Tienen las mismas ventajas y condiciones que todo el programa Argenta. Por ejemplo, un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires-Ushuaia se pagará en 40 cuotas de 48 pesos con 11 centavos. Para saber cómo solicitarlos, ingresa en www.anses.gov.ar. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación.